El calor en Caléxico era insoportable. Audrey Campbell se quitó las gafas de sol y se secó la frente con el dorso de la mano. El termómetro del banco por el que había pasado marcaba 39 grados, y solo era abril. Puso el aire acondicionado a tope y se dio las gracias por haber insistido en comprar un coche climatizado, a pesar de las protestas de su marido. Lawrence siempre había sido tacaño cuando se trataba de gastar en algo que no fueran sus aficiones. Los sistemas domésticos inteligentes que instalaba para los clientes a través de su empresa eran los últimos en aparecer en su propia casa, y eso solo porque era una especie de escaparate para los clientes potenciales. Audrey miró el reloj. Solo eran las 2 de la tarde. La conferencia de asesores fiscales en San Diego había terminado un día antes de lo previsto, y ella había decidido volver a casa en lugar de quedarse una noche más en el hotel. La idea de sorprender a Lawrence surgió espontáneamente. Tal vez podrían cenar en aquel restaurante mexicano de la frontera que tanto les había gustado en los primeros años de su matrimonio. 15 años juntos, 15 años llenos de alegrías y decepciones, como todos los demás. En los últimos 2 años, su relación se había enfriado, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Lawrence llegaba cada vez más tarde al trabajo, y los fines de semana se iba a jugar al golf. Audrey estaba inmersa en su trabajo, ascendiendo en su empresa de consultoría. Al girar en su calle, Audrey frunció el ceño. Un Lexus blanco desconocido estaba aparcado en la entrada. Tal vez Lawrence tenía un cliente, pero no solía invitar a sus clientes a casa. Quizá era uno de los vecinos que venía de visita. Audrey aparcó en la acera y cogiendo su maleta, se dirigió hacia la casa. Las ventanas estaban abiertas. Lawrence nunca encendía el aire acondicionado si estaba solo en casa. Prefería la ventilación natural. Ahorrar dinero, siempre ahorrar dinero. Abrió la puerta en silencio con la llave y se quedó inmóvil en el pasillo. Del salón llegaban voces apagadas y risas, risas de mujer. Audrey dejó la maleta en el suelo e, intentando no hacer ruido, se acercó al ruido. Lo que vio la dejó helada en el umbral del salón. Lawrence estaba sentado en el sofá, y a su lado había una mujer con el pelo largo y oscuro. Estaban tan absortos el uno en el otro que no habían reparado en Audrey. La mujer tenía la cabeza echada hacia atrás, riéndose de algo que Lawrence había dicho, y la mano de él estaba apoyada en su rodilla, demasiado íntima para ser un simple gesto amistoso. «Lawrence», dijo Audrey, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Los dos se sobresaltaron y se giraron. Lawrence tenía la cara contorsionada por la sorpresa y el miedo, y la mujer, ahora Audrey la reconocía, era Valerie Thorne, la agente inmobiliaria que les había ayudado a comprar la casa 6 años atrás. Se apartó rápidamente de él. «Audrey», exhaló Lawrence poniéndose en pie de un salto. «No te esperábamos hasta mañana». «Evidentemente», contestó Audrey secamente. Desvió la mirada hacia Valerie, que se arreglaba el pelo torpemente. «La señorita Thorne. Qué visita tan inesperada». Valerie sonrió avergonzada. «Señora Campbell, he venido a hablar con Lawrence sobre un proyecto. Para mi nueva casa». «Sí», se apresuró a decir Lawrence. «Valerie quiere instalar un sistema de domótica y le he enseñado cómo funciona en nuestra casa». Audrey asintió lentamente. 35 años de vida le habían enseñado una cosa. Cuando las emociones se desbordan, usa la cabeza. Analiza. Piensa. «Interesante», dijo, echando un vistazo al salón. Había 2 copas de vino en la mesita. ¿Y parte de la demostración incluía un Chateau Margaux del año 2010? ¿El vino que guardábamos para una ocasión especial? Lawrence se puso pálido. «Yo solo... creo que será mejor que me vaya», dijo Valerie rápidamente cogiendo su bolso. Había... ah, encantada de verla, señora Campbell. Prácticamente salió corriendo de la habitación, cogiéndose al hombro de Audrey. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe y oyeron arrancar el motor del Lexus. Audrey entró en el salón y se sentó en el sillón frente a Lawrence, que seguía de pie nervioso. «Siéntate», dijo. «¿Tenemos que hablar?» Lawrence se hundió en el sofá, mirándola con aprensión. «Audrey, no es lo que piensas». «¿De verdad?» Audrey enarcó una ceja. «Ilumíname. ¿Qué estoy pensando?» «Valerie y yo hablamos del diseño de su casa. Es que...» tartamudeó. «Es que últimamente nos hemos hecho amigas. Nada más que eso».
Audrey lo miró en silencio. Lawrence nunca había sido un buen mentiroso. Su ojo derecho siempre se movía ligeramente cuando mentía. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó finalmente. Lawrence abrió la boca, probablemente a punto de seguir negando lo evidente, pero desistió. 3 meses, dijo en voz baja. Nos conocimos por casualidad en un centro comercial. Empezamos a hablar y decidiste traicionarme, terminó Audrey por él. Lawrence levantó la cabeza. No fue una traición. Es que siempre estás tan ocupado con tu trabajo, tus clientes, tus códigos fiscales. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos cerca? Audrey sintió que algo en su interior se rompía. ¿Así que era culpa suya? Ella que trabajaba para que pudieran permitirse esta casa, esta vida. No te atrevas a echarme la culpa a mí, dijo en voz baja pero con firmeza. Si tenías algún problema con nuestra relación, deberías habérmelo contado. Hablar conmigo, no meterte en la cama con la primera chica que vieras. Valerie no fue la primera chica que conocí. Lawrence se opuso. Es una mujer inteligente e interesante que me entiende. Audrey suspiró. La clásica reacción de defensa, culpar al otro y glorificar tus propias elecciones. No voy a montar una escena, dijo poniéndose en pie. Necesito tiempo para pensar. Recogeré mis cosas y me iré unos días a casa de tía Esther. Audrey, espera, se levantó Lawrence tendiéndole la mano. Hablemos de ello. Quizá podríamos, no sé, visitar a un consejero familiar o algo así. Audrey lo miró con incredulidad. Acabas de admitir que llevas 3 meses teniendo una aventura con otra mujer y ahora sugieres un consejero matrimonial. Lawrence parecía confuso. No quiero que 15 años de matrimonio acaben así. Deberías haberlo pensado antes, respondió Audrey y se dirigió al dormitorio. Recogió sus cosas metódicamente, intentando no pensar en el hecho de que Lawrence y Valerie probablemente estuvieran en esta misma habitación, en su cama, en la casa que habían elegido juntos, con la que habían soñado juntos. La casa. De repente, Audrey recordó un detalle importante. Técnicamente, la casa no les pertenecía a ellos, sino a su tía Esther. Había sido idea suya poner la compra a nombre de su tía, para aprovechar los créditos fiscales para personas mayores. Ella y Lawrence habían firmado un contrato de alquiler con opción a compra que entraría en vigor en 10 años. Lawrence firmó entonces todos los papeles, sin entrar especialmente en los detalles, confiando plenamente en Audrey en cuestiones financieras. Automáticamente dobló la ropa en la maleta, y sus pensamientos ya estaban lejos. ¿Quién pagaba todas las facturas? Ella lo hacía. ¿Quién se aseguraba de que las mensualidades salieran a tiempo? Ella. ¿Quién llevaba el presupuesto familiar? Ella. Lawrence apareció en la puerta del dormitorio, observándola ansiosamente. Audrey, por favor, ¿vamos a hablarlo? Ahora no, respondió ella cerrando la maleta. Necesito espacio, tiempo. Él asintió, parecía culpable y triste. Lo comprendo, pero volverás, ¿verdad? Audrey lo miró durante un largo instante. No lo sé, respondió con sinceridad. No puedo decir eso ahora. Pasó junto a él, sintiéndose extrañamente entumecida. ¿Dónde estaban las lágrimas? ¿Dónde estaba la rabia? Debería haber gritado, tirado cosas, montado un escándalo. En lugar de eso, solo había vacío en su interior y una parte fría y racional de su mente que ya estaba calculando sus próximos pasos. En el pasillo se detuvo y se volvió hacia Lawrence. Las facturas, dijo. Seguiré pagando la casa y los servicios. No quiero que la tía Esther tenga problemas por nuestra situación. Lawrence frunció el ceño, claramente sorprendido por su sentido práctico en un momento como aquel. De acuerdo, dijo lentamente. Pero no tienes por qué... Sé que no tengo por qué hacerlo, le interrumpió Audrey. Lo hago por mi tía, no por ti. Con estas palabras salió de casa, subió a su coche y cruzó la ciudad hasta la modesta casa de su tía Esther en las afueras de Calexico. La tía Esther Howard, una ex profesora de matemáticas de 72 años, recibió la repentina aparición de su sobrina con la maleta con su habitual calma. ¿Problemas con Lawrence?, preguntó sirviéndole a Audrey un té de menta. Estaban sentadas en la acogedora cocinita, que siempre olía a recién horneado. La tía Esther, a pesar de su edad, seguía horneando algo delicioso cada mañana. Sí, respondió Audrey con sencillez. Le pillé con otra mujer, Valerie Thorne. ¿La recuerdas?
La agente inmobiliaria que nos ayudó con la casa. La tía Esther sacudió la cabeza. Ay, cielo, lo siento mucho. Yo también lo siento. Audrey dio un sorbo a su té. 15 años. Uno pensaría que en ese tiempo habría llegado a conocer mejor al hombre con el que me casé. La gente cambia, dijo su tía en voz baja. Y no siempre para mejor. Se sentaron en silencio durante un rato, cada una absorta en sus propios pensamientos. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo por fin tía Esther. La habitación de invitados es siempre tuya. Audrey sonrió agradecida. Gracias, tía. Te prometo que no seré una carga. Y seguiré pagando las facturas de la casa. La tía Esther frunció el ceño. No tienes por qué hacerlo, querida. Técnicamente es mi casa. Pero tú y yo sabemos que en realidad es tuya y de Lawrence. Por eso tengo que seguir pagando, explicó Audrey. No quiero que te metas en líos por nuestro drama familiar. Además me da una sensación de, no sé, de control quizá. Después de todo, fue idea mía poner la casa a tu nombre a efectos fiscales. La tía Esther asintió pensativa. ¿Qué crees que pasará después? Audrey suspiró. Sinceramente, no lo sé. Ahora mismo me siento extrañamente tranquila. Adormecida. Supongo que aún no se me ha pasado el shock. Ya pasará. Tía Esther puso su mano sobre la de Audrey. Y cuando pase, estaré a tu lado. Aquella noche, tumbada en la habitación de invitados, Audrey no podía dormir. Se quedó mirando el techo, repasando mentalmente los acontecimientos del día. La imagen de Lawrence y Valerie sentados tan cerca el uno del otro, riendo, ajenos a todo lo que les rodeaba, se plantó ante sus ojos. 3 meses. 3 meses de engaño, de mentiras, de traición. ¿Y cuánto habría durado si ella no hubiera vuelto a casa antes? ¿Un año? ¿2 años? ¿El resto de su vida? El teléfono de Audrey vibró. Un mensaje de Lawrence. Lo siento. Por favor, hablemos. Te quiero. Audrey apagó el teléfono y lo dejó en la mesilla de noche. Hablar podía esperar. Ahora necesitaba ordenar sus sentimientos, sus pensamientos. Y lo que era más importante, planificar sus próximos pasos. Una semana en casa de la tía Esther había supuesto para Audrey un extraño alivio. Lejos del nido familiar, sin tener que ver a Lawrence todos los días, pudo ordenar sus pensamientos. Durante los 2 primeros días apenas salió de su habitación, contestando a las llamadas de trabajo en un tono seco y profesional, e ignorando los interminables mensajes de su marido. Al tercer día sí le contestó, informándole brevemente de que necesitaba tiempo y pidiéndole que no la molestara. La tía Esther era la compañera perfecta en una situación así. No se molestaba en hacer preguntas, pero siempre estaba ahí, dispuesta a escuchar si Audrey quería hablar. Por las tardes veían películas antiguas juntas, bebían infusiones y a veces jugaban al Scrabble, el juego favorito de su tía desde su carrera de maestra. Siempre has sido fuerte, le dijo la tía Esther una tarde mientras estaban sentadas en el porche viendo la puesta de sol. De niña, cuando otros niños lloraban por una rodilla rota, tú apretabas los dientes y seguías adelante. Audrey sonrió débilmente. No estoy segura de que eso sea siempre bueno. La fuerza no es la ausencia de lágrimas, dijo su tía con suavidad. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es permitirte sentir dolor. Aquella noche, Audrey por fin se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron en silencio, sin sollozos ni sollozos. Solo huellas saladas en sus mejillas en la oscuridad de la habitación. No lloró tanto la pérdida de Lawrence. Empezaba a darse cuenta de que su relación hacía tiempo que se estaba deshilachando, como la pérdida de sus ilusiones, el desmoronamiento de una vida que había creído estable y predecible. En su séptimo día en casa de su tía, Audrey decidió que era hora de volver a la casa y recoger el resto de sus cosas. Ya había empezado a buscar un piso de alquiler a largo plazo. No tenía planes de volver a Lawrence. La tía Esther le había ofrecido quedarse, pero Audrey se dio cuenta de que era una solución temporal. A sus 35 años necesitaba empezar a construir una nueva vida independiente. Llamó a Lawrence y le comunicó su intención de ir a recoger sus cosas. Lawrence respondió con entusiasmo, como si se tratara de una oportunidad de reconciliación. Estaré en casa todo el día. Quizá podamos hablar. He estado pensando mucho, Audrey, sobre nosotros, sobre lo que pasó. Solo vengo a por mis cosas, le cortó ella. Hablar puede esperar. Eligió el mediodía cuando esperaba que Valerie estuviera en el trabajo. Lo último que Audrey quería era encontrarse con la amante de su marido.
Caléxico la recibió con el mismo calor abrasador. Al aparcar delante de la casa, Audrey se quedó quieta un momento, contemplando el pulcro edificio de una planta con paredes blancas y tejado de terracota. Hacía 6 años, ella y Lawrence se habían enamorado de la casa a primera vista, con su amplio porche, su jardín de adelfas y la vista de las montañas a lo lejos. Se armó de valor, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Tocó el timbre, aunque aún llevaba las llaves. No le pareció bien entrar sin avisar. La puerta se abrió casi de inmediato, pero en lugar de Lawrence, Valerie Thorne estaba en el umbral. Llevaba una bata de seda, la misma que Audrey le había regalado a Lawrence por su 10º aniversario, y una taza de café en la mano. Valerie pareció sorprendida, pero se recompuso rápidamente. Lawrence me dijo que vendrías. Ha salido a comprar leche. Volverá enseguida. Audrey sintió un escalofrío en su interior. Valerie no solo estaba aquí, sino que se comportaba como la señora de la casa, llevando las cosas de Lawrence, bebiendo café de sus tazas. He venido a por mis cosas, dijo Audrey, intentando mantener la voz firme. Valerie se hizo a un lado, dejándola entrar en la casa. Por supuesto, entra. Mi casa es su casa, se rió. Bueno, técnicamente, sigue siendo tu casa, ¿no? Audrey ignoró su intento de broma y entró. Y se quedó helada. El salón parecía diferente. Había cojines nuevos en el sofá, cuadros en las paredes que antes no estaban allí, y un jarrón con flores artificiales en una esquina. Algo que Audrey nunca compraría. He hecho algunos cambios, explicó Valerie, notando la expresión de sus ojos. Espero que no te importe. Lawrence dijo que le gustaba. Audrey pasó en silencio junto a ella y entró en el dormitorio. Allí también habían cambiado las cosas. La ropa de cama color crema había sido sustituida por otra de color rojo vivo. El maquillaje y las joyas de Valerie estaban ahora en la mesilla de noche del lado de Audrey. Y en el armario, la mitad de las cosas de Audrey habían sido apartadas para hacer sitio a la ropa de la otra mujer. Audrey sacó del armario una gran bolsa de deporte y empezó a meter metódicamente sus cosas en ella. Actuó mecánicamente, intentando no pensar en el hecho de que Valerie y Lawrence dormían en su cama. Usaban su cuarto de baño. Vivían sus vidas. ¿Sabes? Se oyó la voz de Valerie desde la puerta. La verdad es que no tenía previsto que las cosas acabaran así, entre Lawrence y yo. Simplemente ocurrió. Audrey siguió doblando la ropa sin levantar la vista. Esa frase encabeza la lista de las excusas más trilladas, replicó ella. Simplemente ha ocurrido. Como si engañar fuera el tiempo. Algo que escapa al control humano. Valerie suspiró. Entiendo que estés enfadada. No, no lo entiendes. Audrey la miró por fin. Si lo entendiera, no estaría aquí de pie con la bata de mi marido, fingiendo que podemos entablar una conversación trivial. Algo cambió en el rostro de Valerie. La máscara amistosa desapareció, revelando una expresión más fría y calculadora. ¿Sabes cuál es tu problema, Audrey? Eres demasiado correcta, demasiado controladora. Lawrence dice que contigo siempre sintió que no era lo bastante bueno, que no tenía el éxito suficiente. Audrey sintió que la amargura le subía a la garganta. Así que Lawrence había hablado de ella con Valerie, se había quejado de ella. Si Lawrence tenía algún problema con nuestro matrimonio, debería haberlo discutido conmigo, no contigo. Cerró la cremallera de su bolso y se dirigió al cuarto de baño a por sus artículos de aseo. Valerie la siguió. Lo intentó, pero siempre estabas demasiado ocupada. Con tu trabajo, tus impuestos, tus cálculos. ¿Sabes cuántas veces te preparó la cena y llegaste tarde a casa, con la cabeza llena de problemas laborales? Audrey se volvió bruscamente hacia ella. ¿Sabes cuántas veces he intentado proponerle que nos fuéramos juntos el fin de semana y me ha rechazado porque tenía clientes importantes? ¿Cuántas veces me he sentado sola en una cena que yo misma había preparado porque él trabajaba hasta tarde? Hizo una pausa. Aunque ahora me doy cuenta de que ese trabajo a menudo tenía su cara y su dirección. Valerie cruzó los brazos sobre el pecho. Quizá las dos solo veamos la parte de la situación que confirma nuestro punto de vista. Tal vez, asintió Audrey, recogiendo sus champús y cremas. Pero solo una de nosotras se acuesta con el marido de otra. Pasó junto a Valerie y regresó al dormitorio, donde abrió la caja fuerte oculta en la pared tras un cuadro. Dentro había documentos importantes, partidas de nacimiento, pasaportes,
pólizas de seguro y, lo más importante, todos los papeles relacionados con la casa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Valerie, observándola. Recogiendo mis papeles, contestó Audrey, sacando las carpetas. Si has decidido interpretar el papel de la nueva propietaria de la casa, deberías saber algunas cosas sobre ella. Valerie se puso tensa. ¿Qué quieres decir? En ese momento oyeron el ruido de la puerta principal al abrirse, y unos segundos después Lawrence apareció en el dormitorio. Parecía nervioso e inseguro, pasando la mirada de Audrey a Valerie y viceversa. Audrey, empezó. No esperaba que Valerie estuviera aquí cuando llegaras. Se suponía que estaba en el trabajo. Me he tomado el día libre, lo interrumpió Valerie. Quería darte una sorpresa. Bueno, fue una sorpresa, dijo Audrey secamente. Para todos nosotros. Lawrence dio un paso hacia ella. Audrey, por favor, ¿podríamos hablar en privado? ¿Por qué? Audrey guardó los papeles en el bolso. Para que puedas decirme cuánto lo sientes, pero sigues viviendo con ella, señaló con la cabeza Valerie. No, gracias. He venido a por mis cosas y me las llevo. No tenemos nada más que hablar. Valerie dejó escapar una breve carcajada. Vaya, eso es tan maduro por tu parte. Recoger e irte, sin dramas ni peleas. Quizá por eso Lawrence se fijó en mí. ¿Porque estoy dispuesta a luchar por lo que quiero? Audrey la ignoró y se dirigió a la puerta del dormitorio. Recogeré el resto de mis cosas del estudio, le dijo a Lawrence, y luego me iré. Audrey, espera, la siguió Lawrence. Sé que las cosas pintan mal, pero... ¿Mal?, interrumpió Audrey, deteniéndose. Lawrence, tu amante vive en nuestra casa. Lleva la bata que te regalé y duerme en mi lado de la cama. Malo es quedarse un poco corto, ¿no crees? Lawrence tuvo la conciencia de parecer avergonzado. Es temporal, dijo en voz baja. Valerie está vendiendo su piso. Necesitaba un sitio donde quedarse un par de semanas. Y tú, por supuesto, sugeriste nuestra casa. Audrey negó con la cabeza. Porque es muy práctica. Audrey, ¿sabes qué? Audrey le interrumpió. No quiero hablar de esto. Ahora mismo no. Quizá más tarde, cuando esté preparada para hablar del divorcio, nos sentaremos con nuestros abogados y lo hablaremos. Lawrence se puso pálido. ¿Divorcio? Audrey, no puedes. Sí puedo, dijo ella con firmeza. Y lo haré. Entró en el estudio, la pequeña habitación que utilizaban como despacho. Había dos escritorios, el suyo y el de Lawrence. En su escritorio, Audrey guardaba los papeles de trabajo que a veces se llevaba a casa y sus objetos personales. Fotografías, artículos de papelería, libros. Empezó a guardarlos en otra bolsa que sacó del armario. Lawrence estaba de pie en la puerta, observándola con expresión triste. La he cagado, dijo finalmente. Ya lo sé, pero 15 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura. Audrey lo miró. Y yo que pensaba que eso era lo que habías hecho cuando empezaste a acostarte con Valerie. En ese momento, la propia Valerie apareció en la puerta del despacho. Se había cambiado la bata por un vestido ajustado y parecía imperturbable. Lawrence, cariño, dijo con una deliberada preocupación en la voz, no olvides que esta noche cenamos con los Bennett a las 7. Tenemos que prepararnos. Audrey se quedó helada. Los Bennett eran amigos suyos y de Lawrence, un matrimonio con el que solían pasar tiempo. ¿Y ahora Lawrence iba a llevarles a Valerie? ¿Sustituirla tan rápidamente como si no fuera más que un detalle en su vida que podía cambiarse por un modelo más nuevo? No es el momento, Valerie, murmuró Lawrence dirigiéndole una mirada irritada. Pero quería recordártelo. Valerie desvió la mirada hacia Audrey. Lo siento si esto es incómodo, pero ya sabes, la vida sigue, la gente sigue adelante. Algo en el tono de Valerie, petulante y triunfal, hizo que Audrey se enfadara de verdad. Aquella mujer no solo le había robado a su marido, sino que estaba intentando humillar a Audrey, apartarla de su propia vida. ¿Seguimos adelante?, dijo Audrey lentamente enderezándose. Me pregunto hasta qué punto se puede seguir adelante en una casa que no es tuya. Valerie arqueó una ceja. ¿De qué estás hablando? Esta casa pertenece a Lawrence, y a mí como su futura esposa. Audrey casi se echó a reír ante lo absurdo de la situación. En primer lugar, para ser su futura esposa, primero tendría que divorciarse de mí. En segundo lugar, se volvió hacia Lawrence.
¿No le habrás contado a tu nueva novia nuestro pequeño acuerdo sobre la casa? Lawrence parecía perplejo. ¿Qué quieres decir? La casa no nos pertenece legalmente ni a ti ni a mí, explicó Audrey. Pertenece a mi tía Esther. ¿Recuerdas los papeles que firmasteis hace 6 años? ¿El contrato de alquiler con opción a compra? ¿El que pareces haber olvidado por completo? Lawrence se puso aún más pálido. Era evidente que no recordaba los detalles del acuerdo que había firmado. En aquella época había confiado plenamente en Audrey en cuestiones financieras, y a menudo firmaba documentos sin leerlos detenidamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Valerie, desviando la mirada de Audrey a Lawrence. Significa que, técnicamente, aquí estás a vista de pájaro, contestó Audrey. Y si mi tía decide que nos quiere aquí, no puede echarnos sin más, la interrumpió Valerie, sin ocultar ya su irritación. Lawrence tiene derechos. ¿Qué derechos?, preguntó Audrey. Los derechos de un hombre que rompió los términos de un contrato trayendo a un extraño a la casa sin el consentimiento del propietario. Los derechos de un hombre que engañaba a su mujer y permitía que su amante se comportara como si fuera su casa. Valerie dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. «Estás celosa», le espetó. «Celosa de que me eligiera a mí y no a ti. De que por fin haya encontrado a una mujer que lo comprende, que lo aprecia en lugar de criticarlo todo el tiempo». «Valerie, basta», intentó detenerla Lawrence, pero ella pareció no oírla. «¿Sabes qué, Audrey?», continuó Valerie. «Puedes quedarte con tus papeles y tus amenazas, pero que sepas que mientras tú te escondes en casa de tu vieja tía y te lames las heridas, yo estaré aquí, con tu marido, en tu casa». Y sonrió con una dulzura venenosa. «Saborearé cada minuto». Audrey la miró con calma, sintiéndose extrañamente ajena. Aquella mujer con su malicia y su mezquindad parecía tan insignificante en el gran esquema de las cosas. «Estoy segura de que lo harás», dijo. «Al menos mientras sigas beneficiándote de mi dinero». Valerie frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Jonathan, ¿quién crees que paga la hipoteca de esta casa?», preguntó Audrey. «¿Los servicios públicos? ¿Internet? ¿La televisión por cable? ¿Los seguros?», señaló con la cabeza a Lawrence. «Desde luego él no. Su compañía tuvo un mal trimestre, por si no lo sabías. Yo pago todas las facturas. Siempre lo he hecho». Valerie se volvió hacia Lawrence. «¿Es eso cierto?». Lawrence parecía querer caerse al suelo. «Audrey siempre se ocupaba de las finanzas», murmuró. «Era conveniente». «¿Conveniente?». Valerie parecía sorprendida. «¿Ella paga la casa en la que vivimos?». «Técnicamente, yo pago a mi tía», corrigió Audrey, «tal y como acordamos en nuestro contrato». Valerie soltó una carcajada, un sonido áspero y desagradable. «Bueno, pues gracias por el pago», dijo. «Es muy amable por tu parte. Pero ¿sabes qué? Esta casa ya no es tuya. Lawrence y yo vivimos aquí, así que puedes coger tus cosas y largarte». Audrey terminó de recoger sus papeles en silencio y cerró el bolso. Luego se volvió hacia Valerie, mirándola directamente a los ojos. «Me voy», dijo con calma. «Pero recuerden lo que les digo. Las dos se arrepentirán de cómo me han tratado». Con esas palabras pasó junto a ellas, sintiendo que una fría determinación crecía en su interior. La humillación que acababa de sufrir, expulsada de su propia casa por la mujer que le había robado a su marido, no quedaría impune. Audrey no era vengativa por naturaleza, pero creía en la justicia. Y la justicia exigía que cada uno recibiera lo que se merecía. Salió de la casa sin mirar atrás, subió a su coche y condujo de vuelta a casa de la tía Esther. De camino, se detuvo en el despacho de su abogado, el anciano pero avispado Hampton Wright, con quien había trabajado durante muchos años en asuntos fiscales de sus clientes. Era hora de hacer justicia, y Audrey sabía exactamente por dónde empezar. El despacho de Hampton Wright estaba situado en un viejo edificio del centro de Caléxico, no lejos de los juzgados de la ciudad. A pesar de su modesto exterior, el interior del despacho era de lo más moderno. Hampton nunca escatimaba en lo que era relevante para su vida profesional. Cuando Audrey entró, la recepcionista, una joven llamada Prudence, le dedicó una sonrisa de bienvenida. «Señorita Campbell, qué agradable sorpresa. ¿Tiene cita?». «No», respondió Audrey. «Pero necesito hablar con el señor Wright. Es un asunto personal». Algo en su voz o en su expresión facial hizo que Prudence asintiera sin más preguntas. «Acababa de terminar una llamada»,
Déjeme ver si puede atenderle. Prudence regresó un momento después y acompañó a Audrey al despacho de Hampton. El abogado, un hombre de unos 65 años, barba canosa pulcramente recortada y sagaces ojos azules, se levantó de la mesa al verla. Audrey, dijo estrechándole la mano. ¿Y Finn qué te trae por aquí a estas horas? ¿Sueles llamar con antelación? Siento molestarte, Hampton, contestó Audrey, sentándose en la silla frente a su escritorio. Pero tengo una situación que requiere tu consejo, y quizá tu ayuda. Hampton se recostó en la silla y la miró atentamente. Te escucho. Audrey respiró hondo y se lo contó todo. Cómo había pillado a Lawrence con Valerie, cómo había ido a casa de la tía Esther, y por último, sobre el enfrentamiento de hoy y cómo Valerie la había echado de su propia casa. Hampton escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Cuando Audrey terminó, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz pensativo. Bueno, dijo al fin, es una situación desagradable, pero jurídicamente interesante. Recuérdame los detalles del acuerdo de la casa. Audrey sacó una carpeta de documentos del bolso. Hace 6 años, cuando Lawrence y yo decidimos comprar la casa, ofrecí ponerla a nombre de mi tía Esther. Era una optimización fiscal legítima. Como pensionista, tenía derecho a ciertas exenciones del impuesto de bienes inmuebles. Hampton asintió. Una práctica habitual, sobre todo en California, con sus elevados impuestos sobre la propiedad. Sí, continuó Audrey. Lawrence y yo tenemos un contrato de alquiler a largo plazo con opción de compra al cabo de 10 años. Hacemos pagos mensuales que mi tía utiliza para pagar la hipoteca, los impuestos y el seguro. Al cabo de 10 años, después de pagar una determinada cantidad de dinero, tenemos derecho a comprar la casa a un precio predeterminado. Hampton miró los documentos que Audrey le entregó. Todo está en perfecto orden, dijo. Como cabía esperar de ti, Audrey. Siempre has sido meticulosa con los detalles. Es mi trabajo, se encogió de hombros Audrey. Asesoro a la gente en sus impuestos. Tengo que saber hacer estas cosas como es debido. Hampton pasó la página y señaló una cláusula del contrato. Aquí hay un punto interesante. Párrafo 17, apartado B. Los inquilinos se comprometen a no permitir que ningún tercero resida en la casa sin el consentimiento por escrito del propietario durante más de 7 días naturales. ¿Su marido firmó este acuerdo? Sí, confirmó Audrey. Aunque conociendo a Lawrence era poco probable que hubiera leído atentamente todas las cláusulas. Confiaba plenamente en mí para las finanzas y los documentos. Hampton se rió entre dientes. Eso no lo exime de responsabilidad. Una firma en un documento significa que conocía su contenido y que estaba de acuerdo con las condiciones. Siguió estudiando los documentos y luego levantó los ojos hacia Audrey. ¿Tienes un poder notarial de tu tía? Audrey asintió y sacó otro documento. La tía Esther me hizo un poder hace 3 años, cuando tuvo una operación menor. Decidimos que sería conveniente que yo pudiera actuar en su nombre en caso necesario. Hampton examinó el poder y asintió con la cabeza. El poder es un poder general, de duración ilimitada. Te autoriza a actuar en nombre de tu tía en todos los asuntos legales y financieros, incluida la administración de su herencia. Dobló los documentos y miró a Audrey con atención. ¿Qué quieres hacer exactamente, Audrey? Ella lo miró sin vacilar. Quiero proteger mis derechos y los intereses de tía Esther. Lawrence violó los términos del contrato al permitir que Valerie viviera en la casa sin el consentimiento del propietario. Es más, la mujer me ha echado a mí, un inquilino legítimo, de la casa. Quiero iniciar un procedimiento de desahucio. Hampton se lo pensó un momento. Legalmente tiene motivos para hacerlo. La violación de la cláusula de terceros es causa suficiente para rescindir el contrato. Como tienes poder notarial, puedes actuar en nombre de la propietaria, tu tía, y notificar el desahucio. ¿Con qué rapidez puede hacerse?, pregunta Audrey. Podemos preparar los documentos hoy mismo, contestó Hampton. Por ley, los inquilinos deben recibir un preaviso de desalojo de al menos 30 días. Si no lo hacen en ese plazo, podemos interponer una demanda para echarlos. Audrey asintió. Procedamos. Quiero que el aviso se entregue lo antes posible. Hampton la miró atentamente. Audrey, tengo que preguntarte, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? Sacar a tu marido de la casa compartida es un paso muy serio que podría complicar futuros procesos de divorcio. Audrey se lo pensó un momento. ¿Habría actuado bajo la influencia de las emociones? ¿Se arrepentiría de su decisión?
Estoy segura, dijo al fin. No se trata de venganza, Hampton. Se trata de justicia. Lawrence no solo me engañó, sino que dejó que otra mujer ocupara mi lugar en nuestra casa y me humillara. No puedo ni quiero tolerarlo. Hampton asintió comprensivo. En ese caso, preparemos todos los documentos necesarios. También te aconsejo que empieces a preparar el proceso de divorcio. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal esté de tu parte, sobre todo en cuestiones de división de bienes. Hampton y él pasaron las 2 horas siguientes redactando una notificación formal de desahucio basada en el incumplimiento del contrato de alquiler. El documento estaba redactado en términos estrictamente jurídicos, sin emoción, pero explicaba muy claramente el motivo del desahucio y daba un plazo de 30 días para desalojar el local. Mañana por la mañana enviaré la notificación por mensajero oficial, dijo Hampton cuando terminaron. Así tendremos confirmación oficial de la recepción del documento, lo cual es importante en caso de que llegue a los tribunales. Audrey asintió. Gracias, Hampton. Te agradezco mucho tu ayuda. Para eso estoy aquí, sonrió el abogado. Por cierto, ¿has hablado de esta mudanza con tu tía? Técnicamente, estás actuando en su nombre. Tengo pensado hablar con ella esta noche, respondió Audrey, pero estoy segura de que me apoyará. La tía Esther siempre ha dado prioridad a la familia y se disgustó mucho cuando se enteró de la acción de Lawrence. Hampton acompañó a Audrey hasta la puerta de su despacho. Manténme informado de los acontecimientos y recuerda que en situaciones así es importante mantener la calma y actuar estrictamente dentro de la ley. Lo sé, asintió Audrey. Por eso he acudido a ti, en lugar de intentar resolverlo por mi cuenta. Al salir del despacho de Hampton, Audrey se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez desde que había pillado a Lawrence con Valerie, sintió que recuperaba el control de la situación. No era solo un mezquino deseo de venganza, era una reivindicación de la justicia, una defensa de sus derechos y su dignidad. De camino a casa de la tía Esther, Audrey se detuvo en el supermercado y compró ingredientes para la cena. Decidió preparar el plato favorito de su tía, lasaña de berenjena, y contarle sus planes durante la cena. La tía Esther escuchó el relato de Audrey sobre la visita a la casa y el posterior viaje al abogado con la tranquilidad que la caracterizaba. «Has hecho lo correcto, querida», dijo cuando Audrey hubo terminado. «Apoyo plenamente tu decisión. Esta casa se compró para ti y para Lawrence. Pero si él elige ir por otro camino, debe hacerse responsable de sus actos. ¿Te importa que haya actuado en tu nombre sin consultarte antes?», preguntó Audrey. La tía Esther sonrió. «¿Para qué más necesitas un poder notarial? Confío en tu criterio, Audrey. Siempre lo he hecho. Eres una mujer inteligente y justa. No actuarías por pura venganza». Audrey sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de gratitud. En un mundo en el que su marido la había traicionado, no tenía precio tener a alguien que creyera en ella incondicionalmente. «Gracias, tía Esther», dijo en voz baja. Su tía le cubrió la mano con la suya. «De nada, cariño. Solo quiero que seas feliz. Y si eso significa echar de casa a tu marido infiel y a su novia, que así sea». A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un mensajero oficial entregó la notificación de desahucio en la casa donde vivían Lawrence y Valerie. Audrey lo sabía porque Hampton la había llamado para decirle que los papeles habían sido entregados y firmados personalmente por Lawrence. Esperaba una llamada de Lawrence después de eso, pero el teléfono había estado en silencio toda la mañana. Audrey se dedicó a sus asuntos, responder a los correos electrónicos del trabajo, participar en una videoconferencia con un cliente, ayudar a la tía Esther a arreglar el jardín. Mientras tanto sentía una extraña tensión, como si estuviera justo antes de una tormenta. Y la tormenta no tardó en llegar. A eso de las 3 de la tarde, el timbre rompió el silencio de la casa. Audrey abrió la puerta y vio a Lawrence, pálido con los ojos enrojecidos por el sueño y vistiendo una camisa arrugada que parecía haberse puesto con prisas. «¿Qué significa esto?», preguntó sin saludar, agitando una hoja de notificación de desahucio. «¿Es una broma?». Audrey lo miró con calma. «No, Lawrence, no es ninguna broma. Es una notificación oficial de desahucio basada en el incumplimiento de la cláusula 17b del contrato de alquiler que firmaste hace 6 años». Lawrence puso cara de haber recibido un puñetazo. «¿Arrendamiento? ¿De qué estáis hablando? Somos los propietarios de esta casa». «No», respondió Audrey con calma. «La propietaria de la casa es mi tía Esther.
Somos inquilinos con derecho a compra. Así ha sido siempre, desde el principio. Tú firmaste todos los papeles, Lawrence. Que no te hayas molestado en leerlos no cambia la validez del acuerdo. Lawrence se pasó una mano por el pelo. Parecía confuso y enfadado al mismo tiempo. Esto es una especie de fraude. Me habéis engañado. No hay ningún fraude, objetó Audrey. Todo el papeleo es legal, con tu consentimiento. Firmaste el contrato de alquiler, aceptaste sus condiciones, incluida la cláusula que prohíbe la estancia de terceros sin el consentimiento del propietario. Yo no firmé nada de eso. Sí, lo hiciste, dijo Audrey con firmeza. Y tengo una copia del acuerdo con tu firma, tía Esther y ahora mi abogado. Lawrence parecía a punto de estallar de ira, pero en ese momento Valerie dobló la esquina de la casa. Debía de estar esperando en el coche, pero no se aguantó y decidió unirse a la conversación. ¿Qué está pasando?, preguntó acercándose a ellos. ¿Qué son esos papeles? Lawrence se volvió hacia ella. Audrey dice que la casa es de su tía y que nos van a desahuciar por tenerte viviendo allí. Valerie se quedó mirando a Audrey. ¿Qué tontería es esa? Es la casa de tu familia. No, repitió Audrey con calma. La casa es de mi tía Esther. Lawrence y yo somos inquilinos, y una de las condiciones del contrato de arrendamiento es que ningún tercero puede vivir aquí sin el consentimiento del propietario. Una condición que tú has incumplido. Valerie desvió la mirada hacia Lawrence. ¿Es eso cierto? ¿La casa no es tuya? Lawrence parecía confuso. Ya, no lo sé. Firmé unos papeles cuando compramos la casa, pero pensé que eran papeles de hipoteca normales. ¿No leíste lo que estabas firmando?, preguntó Valerie con incredulidad. Audrey se ocupaba de todos los asuntos financieros, se defendió Lawrence. Confiaba en ella. Valerie puso los ojos en blanco. Eso es maravilloso, simplemente maravilloso. Se volvió hacia Audrey. Esta es tu venganza, ¿no? ¿Por robarte a tu marido? Audrey negó con la cabeza. No es una venganza, Valerie. Son las consecuencias de tus actos. Rompiste los términos de tu contrato. Me echaste de la casa de la que soy inquilina legal. Ahora te enfrentas a las consecuencias. ¿Podemos impugnarlo?, preguntó Lawrence, todavía confuso. Podéis intentarlo, respondió Audrey. Pero todos los documentos están en regla. Todo es legal. Hampton Wright no cree que tengáis ninguna posibilidad. ¿Hampton Wright?, intervino Lawrence. ¿Has contratado a Hampton Wright? Es mi abogado desde hace años. Se encogió de hombros Audrey. Y es el mejor del gremio. Valerie parecía a punto de estallar. No me lo puedo creer, exclamó. Acabamos de instalarnos, ya tengo planes para el salón, ¿y ahora me dices que tenemos que mudarnos dentro de 30 días? Desde luego, asintió Audrey. Y yo no recomendaría gastar dinero en renovar una casa de la que estás a punto de ser desahuciado. Lawrence dio un paso hacia Audrey. Escucha, dijo en un tono más tranquilo. Entiendo que estés enfadada. Tienes derecho a estarlo. Pero desahuciarnos es demasiado, Audrey. Podemos resolver esto de forma civilizada. ¿Civilizada?, intervino Audrey. ¿Como cuando tu amigo me echó de mi propia casa? ¿Fue eso civilizado? Lawrence lanzó una rápida mirada a Valerie, que parecía culpable. Fue un malentendido, murmuró. No, Lawrence, dijo Audrey con firmeza. No fue un malentendido. Fue una elección consciente, tu elección. Y ahora los dos tenéis que vivir con sus consecuencias. Retrocedió un paso, a punto de cerrar la puerta. Tienes 30 días para encontrar un nuevo alojamiento y desalojar la casa. Puedes hablar de todos los asuntos legales con Hampton Wright. Sus datos de contacto están en la notificación. Audrey, espera, intentó detenerla Lawrence. Hablemos de esto. Quizá podríamos encontrar algún tipo de solución de compromiso. Audrey lo miró ligeramente sorprendida. ¿Compromiso? ¿Qué clase de compromiso estás sugiriendo, Lawrence? Me engañaste. Dejaste que tu amante me echara de casa. ¿Y ahora quieres un compromiso? Yo solo... vaciló. No quiero que esto acabe así. 15 años de matrimonio. ¿Qué has arruinado con lo que has hecho? Terminó Audrey por él. Es tu elección, Lawrence, no la mía. Con estas palabras cerró la puerta, dejando a Lawrence y Valerie de pie en el umbral, con expresiones de desconcierto en sus rostros. La tía Esther, que había oído toda la conversación desde el salón, negó con la cabeza. Realmente no esperaban que te defendieras, comentó. Sobre todo tu marido.
Parecía creer que lo aceptarías y te marcharías. No me conoce muy bien, replicó Audrey, sentándose junto a su tía. Incluso después de 15 años de matrimonio. La tía Esther le cogió la mano. ¿Sabes lo que solía decir mi madre? A veces hay que perder algo valioso para darse cuenta de su verdadero valor. Lawrence pronto se daría cuenta de lo que había perdido. Audrey sonrió débilmente. Quizá lo haga, pero sería demasiado tarde. Esa misma tarde, Lawrence volvió a llamar. Su voz sonaba deprimida. He comprobado los papeles, dijo sin preámbulos. Los de la caja fuerte. Tienes razón. La casa está realmente a nombre de tu tía, y yo firmé un contrato de alquiler con opción de compra. Ya no me acordaba de eso. Lo sé, contestó Audrey. Nunca te interesaron los detalles financieros. Te sentías cómodo conmigo encargándome de todo eso. Sí, admitió, y ahora juega en mi contra. Su voz sonaba menos a remordimiento que a constatación de su propia estupidez. Era típico de Lawrence lamentar no lo que había hecho, sino que le hubieran pillado. ¿Qué quieres de mí, Lawrence? Preguntó Audrey cansada. Ya, no lo sé, respondió con sinceridad. Solo quería asegurarme de que no era un farol por tu parte. Pero es cierto, la casa nunca fue nuestra. Técnicamente, le corrigió Audrey, teníamos derecho a recomprarla al cabo de 10 años. Pero sí, legalmente la casa pertenece a la tía Esther. Hubo una pausa y luego Lawrence preguntó en voz baja, ¿de verdad va a desahuciarnos? Sí, respondió Audrey con firmeza. Has incumplido las condiciones del contrato. Prácticamente me habéis echado de casa. ¿Por qué iba a dejar que os quedarais? Porque, vaciló, porque contra todo pronóstico, habíamos sido marido y mujer durante 15 años. Éramos, recalcó Audrey. Tiempo pasado, Lawrence. Hiciste tu elección cuando decidiste engañarme con Valerie. Ahora vive con las consecuencias. Oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. Valerie está furiosa, dijo finalmente. Dice que debería haberme enterado de detalles tan importantes como la propiedad de la casa. Tiene razón, asintió Audrey. Deberías haberlo sabido, pero siempre preferiste dejarme a mí los detalles aburridos, ¿no? No pensé que lo utilizarías en mi contra, dijo Lawrence con amargura. Y yo no pensé que me engañarías con la agente inmobiliaria que nos vendió la casa, replicó Audrey. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Esta vez el silencio duró más. ¿Qué tengo que hacer para que suspendas el desahucio? Preguntó por fin Lawrence. Audrey se lo pensó un momento. ¿Había algún precio que Lawrence pudiera pagar para expiar su traición? ¿Algo que le hiciera cambiar de opinión? Nada, respondió al fin. Hay cosas que no se pueden deshacer, Lawrence. Algunos puentes arden para siempre. Audrey, tienes 30 días, lo interrumpió ella. Utiliza ese tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir y hacer las maletas. Y, por favor, no vuelvas a llamarme. Cualquier otra comunicación será a través de nuestros abogados. Con estas palabras colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez desde que había atrapado a Lawrence con Valerie, se sentía en completo control de la situación. No eran ellos los que dictaban las normas, sino ella. La tía Esther, que la observaba desde una silla en un rincón de la habitación, sonrió. Estoy orgullosa de ti, le dijo. No todas las mujeres habrían tenido fuerzas para hacer eso. Audrey le devolvió la sonrisa. Solo sigo tu ejemplo, tía. Siempre me enseñaste a defenderme y a no dejar que nadie traspasara mis límites. La tía Esther asintió. Y has aprendido bien la lección. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué piensas hacer ahora? Audrey pensó un momento. Divorciarse, buscar un nuevo lugar donde vivir, tal vez incluso un nuevo trabajo. No estaba segura de querer quedarse en Caléxico después de todo lo que había pasado. Aún no lo he decidido, responde con sinceridad. Pero sé una cosa, no voy a dejar que nadie más defina mi vida, ni Lawrence ni nadie. La tía Esther asintió con aprobación. Es un buen comienzo, dijo. Un muy buen comienzo. Durante una semana después de recibir la notificación de desahucio, Lawrence estuvo en un estado de pánico constante. Se paseaba por la casa, llamando por teléfono cada media hora a su nuevo abogado, Peter Ellington, y comprobando de vez en cuando los papeles de la caja fuerte, como si esperara que por arte de magia revelaran alguna laguna jurídica. No puedo creerlo,
murmuró mientras volvía a mirar el contrato de alquiler con opción a compra. ¿Cómo pude firmarlo y olvidarlo? Valerie se quedó en la puerta del despacho con los brazos cruzados sobre el pecho. «Porque nunca lees lo que firmas», dijo con una irritación apenas disimulada. «Y ahora los dos estamos pagando por tu descuido». Lawrence la miró cansado. «He trabajado durante 20 años para construir mi empresa, para crear esta vida, y ahora todo se desmorona por un tecnicismo legal». «No por un tecnicismo», le corrigió Valerie, «porque engañaste a tu mujer y la eché de su propia casa». Suspiró. Aunque técnicamente resultó que no era la suya. Lawrence cerró la carpeta de un portazo. «Ellington dice que podemos discutir eso, que Audrey debería haberme explicado claramente la estructura del trato y no haberse limitado a darme los papeles para que los firmara». Valerie se rió sin una sombra de humor. «¿De verdad te lo crees? ¿Que un tribunal creería que un hombre de negocios de éxito se limitó a firmar los papeles sin darse cuenta de que estaba cediendo la propiedad de una casa de $500,000 a la anciana tía de su mujer?» Lawrence no contestó, sino que sacó una botella de whisky del último cajón de su escritorio y se sirvió 2 vasos. «Necesitamos un plan B», dijo, dando un sorbo. «Si no podemos impugnar el desahucio, tendremos que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Rápido». «Ya estoy mirando opciones», dijo Valerie. «Hay algunos pisos decentes en alquiler en la zona sur de la ciudad. No como esta casa, claro». Pero no terminó la frase. Ambos sabían que perderían algo más que un lugar donde vivir. Perderían estatus, comodidad, la ilusión de bienestar que tanto les había costado construir. 2 días después, al volver de su reunión con Ellington, Lawrence parecía aún más deprimido que de costumbre. «¿Qué ha dicho el abogado?», le preguntó Valerie, encontrándose con él en el pasillo. Lawrence se hundió pesadamente en una silla. «El papeleo es impecable», dijo en voz baja. Audrey había trabajado con Hampton Wright, el mejor abogado inmobiliario que había. Todo estaba perfecto, sin una sola laguna. Valerie apretó los dientes. «¿De verdad tenemos que mudarnos? ¿Dentro de 30 días?» «Eso parece», asintió Lawrence. «Ellington dice que nuestra única posibilidad es intentar negociar un aplazamiento. Pedir más tiempo». «¿Y crees que accederá?», preguntó Valerie con escepticismo. «¿Después de haberla echado de esta casa?». Lawrence se frotó la cara con las manos. «Audrey siempre ha sido racional. Si le ofrecemos algo que a ella también le resulte favorable, tal vez». No sonaba convincente ni siquiera para sí mismo. Al día siguiente, ambos estaban sentados en la sala de conferencias del despacho de Hampton Wright, frente a Audrey y su abogado. Lawrence se sentía como si estuviera en el tribunal antes de la sentencia. Valerie se sentó a su lado, tensa como una cuerda. Cuando Ellington empezó a exponer su postura, argumentando que Lawrence no había sido debidamente informado sobre la estructura de propiedad, Audrey ni siquiera intentó ocultar su desprecio. «Eso es absurdo», dijo, mirando directamente a Lawrence. «Te he explicado detalladamente la estructura del acuerdo, Lawrence. Te expliqué por qué tenía sentido poner la casa a nombre de la tía Esther por motivos fiscales. Estuviste de acuerdo en que era un planteamiento sensato». Lawrence evitó mirarla, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza. Recordaba aquella conversación, aunque vagamente. Audrey se había pasado 1 hora explicándole algunos matices fiscales, y él había asentido, sin entender realmente, confiando en su pericia. Las cosas empeoraron aún más cuando Hampton Wright mencionó la existencia de una correspondencia electrónica en la que se discutían los detalles de la propiedad. Ellington parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla, y Valerie se volvió hacia él con una expresión en el rostro que hizo que Lawrence se encogiera físicamente. «¿Lo sabías?», preguntó en voz baja, pero con una clara furia en su voz. «¿Sabías desde el principio que la casa no era tuya y no me lo dijiste?». «Ya, no creí que fuera importante», murmuró. «Es solo una formalidad, una optimización fiscal». «¿No es importante?», repitió Valerie con incredulidad. «Me traes a vivir a una casa que no te pertenece, me dejas planificar reformas. ¿Y crees que no es importante?». Lawrence sintió que todas sus esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. No solo sus esperanzas de conservar la casa, sino también su relación con Valerie.
Vio cómo su mirada pasaba de la ira a la decepción y luego al frío cálculo. Después de la reunión, que terminó con un acuerdo para ampliar el desalojo a 45 días, condujeron a casa en completo silencio. Valerie miraba por la ventanilla, evitando claramente mirar en su dirección. No pretendía engañarte, dijo finalmente Lawrence, incapaz de soportar el silencio. Es que olvidé ese detalle. Fue hace 6 años. Valerie se volvió hacia él, y su mirada era gélida. ¿Lo has olvidado? ¿Que la casa en la que vives no te pertenece? Eso no es un detalle, Lawrence. Es un hecho fundamental. Para mí era nuestra casa, se defendió. Mía y de Audrey. La elegimos juntos. La amueblamos juntos. ¿Y quién la ha pagado todos estos años? Valerie le interrumpió. ¿Ustedes dos también juntos? Lawrence guardó silencio. Ambos sabían la respuesta. Audrey siempre se había encargado de las finanzas, de pagar las facturas, de hacer los pagos mensuales. Su contribución al presupuesto familiar había sido esporádica, sobre todo en los últimos años, cuando su negocio había empezado a pasar apuros. No tienes ni idea de cómo me siento, dijo Valerie cuando llegaron a casa. He echado a una mujer de su propia casa, una casa que estaba pagando, y me burlé de ella. Parezco una persona horrible. No lo sabías, intentó tranquilizarla Lawrence. Es culpa mía. Sí, es culpa tuya, asintió Valerie. Y ahora los dos tendremos que vivir con ello, y buscar un nuevo lugar donde vivir. Ella lo miró con desconfianza. Hablando de finanzas, dijiste que habías invertido tus ahorros personales en mis proyectos. ¿Es eso cierto? Lawrence se puso tenso. Claro que lo es. ¿Por qué? Solo lo comprobaba, dijo Valerie, pero su tono dejaba claro que dudaba. Odiaría descubrir que hay algo que has olvidado mencionar. A la mañana siguiente, cuando Lawrence se despertó, Valerie ya no estaba. La nota en la mesa de la cocina decía, fui a ver pisos. Tengo que prepararme para mudarme. Sabía que no era solo por los pisos. Valerie lo estaba evitando, y no podía culparla. Le había mentido, aunque no directamente, le había ocultado información importante, y ahora estaba pagando por ello. Para su sorpresa, el timbre sonó por la tarde. El mismísimo Hampton Wright estaba en el umbral. Señor Campbell, dijo el abogado con cortesía profesional, he venido a discutir algunos detalles del próximo proceso de divorcio. Lawrence le hizo pasar, sintiendo que se le revolvía el estómago de ansiedad. Mi cliente, la señorita Campbell, ha empezado a hacer un inventario de los bienes adquiridos conjuntamente, dijo Hampton mientras se sentaban en el salón, y ha descubierto algunas discrepancias en los registros financieros. Lawrence sintió un escalofrío. ¿De qué estás hablando? De unas transacciones por valor de $55,000 de cuentas conjuntas que has realizado en los últimos 8 meses sin el conocimiento ni el consentimiento de la señorita Campbell. Lawrence sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Esperaba que Audrey no se diera cuenta de esas retiradas, al menos no tan rápidamente. Pensaba recuperar el dinero antes de que comenzara el proceso de divorcio. Esto es un malentendido, murmuró. Solo he trasladado parte de los fondos a otras cuentas para gestionarlos mejor. Hampton arqueó una ceja. ¿A cuentas que la señorita Campbell no conoce? Es una forma poco habitual de gestionar mejor los fondos comunes, ¿no crees? Mire, empezó Lawrence, dándose cuenta de que su posición era débil. Son solo dificultades temporales. Tu negocio tiene graves problemas, terminó Hampton por él. Tan graves que has utilizado fondos comunes con tu mujer para cubrir deudas sin informarla. Y ha invertido importantes sumas en los proyectos de la señorita Thorne, también sin que su esposa lo supiera. Lawrence se puso pálido. ¿Cómo? Eso no importa, lo interrumpió Hampton. Lo que importa es que tenemos pruebas. Y a la luz de esas pruebas, señor Campbell, le sugiero que contrate a un abogado con más experiencia para que lo represente en el proceso de divorcio. El señor Ellington, con todos mis respetos, no está especializado en casos de esta complejidad. Cuando Hampton se marchó, Lawrence permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida en el vacío. Todo se desmoronaba. Su matrimonio, su relación con Valerie, su casa, su negocio, su reputación. Y lo peor de todo es que sabía que todo era culpa suya. Valerie regresó por la tarde, y por la expresión de su rostro,
Lawrence supo que su día estaba a punto de empeorar. Audrey me ha llamado, dijo sin quitarse el abrigo, preguntando por el dinero que invertiste en mis proyectos, dinero que me aseguraste que eran tus ahorros personales. Valerie, ¿puedo explicártelo? No, no puedes, la cortó. Usaste tu dinero y el de Audrey sin decírselo ni a ella ni a mí. Nos tendiste una trampa a los dos, Lawrence. Y ahora yo podría ser cómplice de tu fraude financiero. No es una estafa, objetó él. Yo solo acabo de engañar a su mujer, terminó Valerie por él. Y a mí, y probablemente a Hacienda, por lo que me contó Audrey sobre el estado de sus negocios. Lawrence sintió que el pánico aumentaba en su interior. ¿Qué más te ha contado? Lo suficiente para darme cuenta de que no eres el hombre que yo creía. Valerie sacudió la cabeza. No puedo vivir así, Lawrence, con el miedo constante a que otro abogado aparezca en mi puerta con nuevas acusaciones. ¿Te... ¿Te vas? Preguntó él, que ya sabía la respuesta. He encontrado un piso, dijo ella. No es mucho, pero es suficiente para la primera vez. Mañana llevaré allí mis cosas. Pero íbamos a vivir juntos, protestó Lawrence débilmente. A buscar un nuevo hogar. Eso fue antes de descubrir que me mentiste sobre la casa, sobre el dinero, sobre tus negocios, suspiró Valerie. No puedo labrarme un futuro con un hombre en el que no puedo confiar, Lawrence. Te quiero, dijo desesperadamente. Podemos arreglarlo, empezar de nuevo. Valerie lo miró con tristeza y lástima. Es demasiado tarde, Lawrence. Hay demasiadas mentiras, demasiados engaños. Se dirigió a las escaleras. Dormiré en la habitación de invitados. Mañana recogeré mis cosas. Cuando ella se marchó, Lawrence estaba solo en el salón, que él y Audrey habían montado juntos una vez, planeando una vida larga y feliz. Esa vida era ahora un caos, y sabía que solo podía culparse a sí mismo. El teléfono sonó, sacándole de sus sombríos pensamientos. Era Ellington. «Hoy, señor Campbell», dijo el abogado con voz tensa. «Acabo de recibir una llamada de Hampton Wright. Han descubierto su manipulación financiera. ¿Por qué no me lo dijo?» Lawrence cerró los ojos. «No creí que tuviera nada que ver con el caso de desahucio. Tiene todo que ver con el proceso de divorcio que tu mujer está iniciando ahora», exclamó Ellington. «Señor Campbell, tengo que ser sincero con usted. Su posición es extremadamente vulnerable. Si llega a los tribunales puede perder mucho más que la casa». Cuando terminó la conversación, Lawrence permaneció sentado en silencio durante largo rato, digiriendo todo lo que había sucedido en los últimos días. Había perdido a su mujer, perdido a su amante, perdido su casa, y ahora podía perder incluso lo poco que le quedaba. Todo por una mentira. La mentira de Audrey de que la casa no era supuestamente suya. Las mentiras de Valerie sobre amarlo a él, no a su dinero. Sus propias mentiras sobre todo. De repente se dio cuenta. La única persona que nunca le había mentido era Audrey. Ella siempre había sido honesta, directa, incluso cuando la verdad era inconveniente. Nunca le ocultó problemas financieros. Nunca le ocultó información importante. ¿Y cómo se lo pagaba a él? Engañando, mintiendo, traicionando. Aquella noche, Lawrence no pegó ojo. Por primera vez se dio cuenta de verdad de la magnitud de sus errores y del precio que tendría que pagar por ellos. Los 45 días pasaron volando. Para Audrey fue una época llena de trabajo, reuniones con su abogado y la comprensión gradual de que su matrimonio de 15 años había llegado a su fin. Todas las mañanas se despertaba en la habitación de invitados de la tía Esther y olvidaba por un momento todo lo que había pasado, pero luego la realidad volvía a caer sobre ella. Lawrence, Valerie, la casa, la traición, pero cada día esa realidad le dolía menos. El trabajo la ayudaba a distraerse y el apoyo de tía Esther le daba fuerzas para seguir adelante. Desarrollaron un agradable ritmo de vida juntas. Desayunaban juntas, luego Audrey trabajaba en un improvisado despacho casero, y por la noche preparaban la cena, veían películas antiguas o simplemente charlaban. El día que expiró el plazo de desahucio, Audrey no fue a la casa. Fue una decisión muy meditada. No quería ver cómo Lawrence y Valerie abandonaban el lugar que una vez había sido su hogar, su fortaleza, su sueño. En su lugar, dejó las formalidades en manos de Hampton Wright, que se reuniría con Lawrence,
su abogado y un representante de la inmobiliaria para formalizar la entrega de las llaves y el estado de la casa. ¿Seguro que no quieres estar allí?, preguntó la tía Esther durante el desayuno. Después de todo, es un gran momento. Audrey negó con la cabeza, removiendo la avena que apenas había tocado. No, tía, no quiero ver sus caras. No quiero oír sus voces. Los Hampton harán lo correcto. La tía Esther asintió comprensiva. Siempre has sido fuerte, Audrey. Incluso cuando murió mi hermano, tu padre, te mantuviste tan firme para ser una adolescente. Pero recuerda que a veces tienes que permitirte sentir dolor para curarte de verdad. Lo sé, respondió Audrey en voz baja. Pero ahora mismo solo quiero seguir adelante. Dejar todo esto atrás. Hacia el mediodía, Hampton llamó. Todo fue como la seda, informó. El señor Campbell y la señorita Thorne han desalojado la casa, se han entregado las llaves, se ha firmado el acta de ocupación. La casa ya está oficialmente desocupada. Gracias, Hampton, dijo Audrey. ¿Qué aspecto tenían? La pregunta salió de su boca. Hampton vaciló como si estuviera eligiendo las palabras. El señor Campbell parecía deprimido. La señorita Thorne estaba distante y apenas se hablaban. Creía que habían venido en coches distintos. Audrey sintió una extraña falta de satisfacción ante esta noticia. No hacía mucho que podría haberse alegrado de que la relación de Lawrence y Valerie se estuviera desmoronando, pero ahora solo le parecía triste. Una prueba más de lo fácil que era destruir lo que parecía sólido y seguro. En cuanto al proceso de divorcio, continuó Hampton, hemos avanzado bastante. El señor Ellington se puso en contacto conmigo ayer y me informó de que el señor Campbell está dispuesto a aceptar un acuerdo extrajudicial. Reconoce el uso de fondos comunes sin su consentimiento y está dispuesto a compensarlo en el reparto de la herencia. ¿Qué significa eso en la práctica?, pregunta Audrey. Significa que recibirás más de la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, explicó Hampton. Teniendo en cuenta la cantidad que él retiró de tus cuentas y el hecho de que tú aportaste la mayor parte de la casa, podemos hablar de un 70% de los bienes a tu favor. Menos, por supuesto, los fondos necesarios para pagar las deudas de su empresa, de las que también eres responsable como cónyuge. ¿Y la casa?, pregunta Audrey. La casa pertenece técnicamente a tu tía, le recordó Hampton, pero tienes derecho a una indemnización por todo el dinero que has invertido en ella a lo largo de los años. Lo hemos incluido en los cálculos de la división de bienes. Después de hablar con Hampton, Audrey se sintió extrañamente aliviada. Pronto terminaría todo. Se firmarían los papeles, se disolvería oficialmente el matrimonio y se dividirían los bienes. Podría empezar un nuevo capítulo de su vida. Aquella tarde, tía Esther y ella se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. El aire era cálido, impregnado de la fragancia de las adelfas en flor que crecían a lo largo de la valla. He estado pensando en la casa, dijo de repente la tía Esther. ¿En qué hacer con ella ahora? Audrey se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? Bueno, técnicamente es mi casa, la tía sonrió débilmente. Aunque las dos sabemos que, en realidad, siempre ha sido tuya. Y ahora que está vacía, vaciló. Me siento un poco culpable, Audrey. Si no hubiera sido por este plan para poner la casa a mi nombre, quizá nada de esto habría ocurrido. Tía Esther, Audrey tomó su mano entre las suyas. No es culpa tuya. El hecho de que la casa estuviera registrada a tu nombre no tuvo nada que ver con la decisión de Lawrence de engañarme con Valerie. Y al final, me ayudó a proteger mis derechos. Si la casa hubiera estado a nombre de los dos, lo habría tenido mucho más difícil. La tía Esther asintió, pero aún parecía preocupada. Aún así, ¿qué quieres hacer con la casa? ¿Piensas volver allí? Audrey se preguntó. Quería volver a una casa donde cada habitación, cada mueble le recordara 15 años de matrimonio que habían terminado en traición, donde le recordaran constantemente a Lawrence y Valerie sentados en el sofá, riendo, ajenos a todo lo que les rodeaba. No, dijo al fin, no creo que pudiera vivir allí después de todo lo que ha pasado. Entonces quizá deberíamos venderla, sugirió la tía Esther. Hay un buen mercado para las propiedades en Calexico. Podríamos hacer un buen negocio. ¿Y entonces qué?, preguntó Audrey. La tía Esther le apretó la mano. Podríamos comprar una casa nueva, juntas. Un poco más pequeña, quizá, pero en un buen barrio. Audrey la miró fijamente a los ojos.
Me gustaría que siguieras viviendo conmigo. No como invitada en mi casa, sino como dueña de pleno derecho de nuestro hogar juntas. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tía Esther, no tienes que... Sé que no tengo por qué hacerlo, la interrumpió su tía. Quiero hacerlo. Me siento más viva desde que estás aquí que en años. Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Y sonrió socarronamente. A mi edad, es agradable tener a alguien cerca que pueda sacar las cosas de las estanterías superiores sin una escalera de mano. Audrey se rió, sintiendo que la tensión de las últimas semanas se disipaba un poco. Sí, nos llevamos muy bien, asintió. Y a mí también me gusta vivir contigo. Pero, ¿estás segura? No quiero ser una carga. ¿Una carga? La tía Esther resopló. Cocinas mejor que yo. Siempre te acuerdas de cuándo hay que regar las plantas y no roncas, a diferencia de mi difunto marido. ¿Qué clase de carga eres? Las dos se rieron, y Audrey sintió un calor en su interior. Quizá algo bueno pudiera nacer de las ruinas de su matrimonio. Una nueva vida, nuevas posibilidades, una nueva familia, por pequeña que fuera, formada solo por dos personas. Entonces está decidido, dijo. Vendemos la casa y compramos una nueva, juntos. 2 semanas después, Audrey estaba sentada en el despacho de Hampton Wright, firmando los papeles definitivos del divorcio. Lawrence no estaba presente, lo representaba un abogado. Fue un alivio para Audrey, que no estaba segura de estar preparada para volver a verle la cara. Enhorabuena, dijo Hampton al estampar la última firma. Ya eres oficialmente una mujer libre. Bueno, casi. Técnicamente, el divorcio entraría en vigor dentro de 10 días, pero eso era un tecnicismo. Audrey asintió, mirando los papeles firmados. 15 años de matrimonio reducidos a unas cuantas páginas de texto legal. Corinne, en cuanto al reparto de bienes, continuó Hampton, todo ha ido según nuestros acuerdos. Te corresponde el 70% de los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la compensación por la inversión en la casa y los fondos que el señor Campbell utilizó sin tu consentimiento. El dinero ya ha sido transferido a tu cuenta personal. Gracias, Hampton, dijo Audrey, por todo. No solo has sido un gran abogado, sino también un amigo en un momento de necesidad. Hampton sonrió y su rostro, habitualmente severo, se suavizó. Ese es mi trabajo, Audrey, pero me alegro de haber podido ayudarte a conseguir lo que te mereces. Y, si me permites un consejo personal, hizo una pausa. No dejes que esta experiencia te endurezca. Eres una persona maravillosa y mereces ser feliz. Cuando Audrey salió del despacho de Hampton, se sintió extrañamente ligera. Era como si el gran peso que había estado cargando sobre sus hombros todos estos meses hubiera desaparecido por fin. Estaba libre, no solo de Lawrence, sino del pasado, de la sensación de traición y humillación. En casa, la tía Esther la recibió con noticias. El agente inmobiliario que habían contratado para vender la casa, no Valerie por supuesto, sino un hombre mayor con 30 años de experiencia, informaba de que ya había varios compradores potenciales dispuestos a ver la casa la semana que venía. ¿Tan pronto? Se pregunta Audrey. El barrio es bueno, la casa está en muy buenas condiciones, explicó la tía Esther. Y el precio que pedimos es muy razonable. El señor Donovan cree que podemos conseguir incluso más si hay una guerra de ofertas entre los compradores. Audrey sonrió. La tía Esther, a pesar de su edad, tenía una notable perspicacia para los negocios. ¿Y una casa nueva para nosotros? Preguntó Audrey. ¿Has mirado ya algo? La tía Esther sacó unos impresos de su bolso. La verdad es que sí. El señor Donovan me enseñó algunas opciones. Me gustó especialmente esta. Señaló una fotografía de una acogedora casa de una planta con un gran porche y jardín. Está en la parte norte de la ciudad, cerca del parque. Es un barrio tranquilo, con mayoría de parejas mayores y familias jóvenes. Y, lo que es más importante, a poca distancia de una buena panadería. Audrey se rió. La tía Esther y su amor por los productos recién horneados. Tiene una pinta estupenda, dijo mirando las fotos. ¿Cuándo podremos verlo? El señor Donovan lo ha concertado para mañana, a las 11 de la mañana. Si nos gusta, podemos hacer una oferta enseguida. Al día siguiente fueron a ver la casa. Era incluso mejor de lo que parecía en las fotografías. Luminosa, espaciosa, con grandes ventanales y un ambiente acogedor. Tenía 3 dormitorios, uno para cada uno de ellos y otro para invitados.
una amplia cocina comunicada con el salón y un pequeño estudio perfecto para el despacho de Audrey. El jardín era más pequeño que el de su anterior casa, pero estaba bien cuidado, con árboles frutales y parterres de flores. La tía Esther dijo enseguida que veía la esquina más alejada del jardín como el lugar perfecto para un pequeño huerto. Podría cultivar tomates y hierbas, dijo soñadoramente. Siempre he querido cultivar un huerto, pero mi casa actual apenas tiene terreno. Hicieron una oferta allí mismo, y para su sorpresa y alegría, la aceptaron el mismo día. Los propietarios, una pareja de ancianos que se trasladaba a Florida para estar más cerca de sus hijos, estaban encantados con la rápida venta y con el hecho de que su casa fuera a parar a buenas manos. Las semanas siguientes pasaron volando a un ritmo frenético. Venta de la antigua casa, compra de la nueva, mudanza, instalación. La tía Esther demostró una energía sorprendente para su edad, participando activamente en todos los procesos e incluso insistiendo en elegir ella misma los nuevos muebles del salón. Al fin y al cabo, también será mi casa, dijo cuando Audrey intentó argumentar que su tía gastaba demasiado. Y quiero que sea exactamente lo que ambas soñamos. Su antigua casa se había vendido por más de lo que esperaban, lo que les había permitido no solo comprar una nueva sin hipoteca, sino también ahorrar una buena cantidad de dinero para el futuro. La tía Esther había insistido en que la nueva casa fuera propiedad de ambos a partes iguales. Esta vez nada de trampas fiscales, dijo con una sonrisa. Solo honestidad y transparencia. El día de la mudanza, mientras metían la última caja en la casa, ella y la tía Esther se sentaron en el nuevo porche a tomar limonada y contemplar la puesta de sol sobre su nuevo jardín. A veces la vida nos da lecciones de la forma más inesperada. Lo que parecía un desastre puede convertirse en un nuevo comienzo. Audrey asintió, pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido a su marido, su casa y parte de sus ahorros. Pero al mismo tiempo había ganado un nuevo hogar, una relación más sólida con la tía Esther, y lo que era más importante, una nueva comprensión de sí misma, su fuerza, su capacidad para superar las dificultades y empezar de nuevo. ¿Alguna vez piensas en Lawrence?, preguntó la tía Esther tras un largo silencio. ¿En cómo le va?, se preguntó Audrey. No había estado en contacto con Lawrence desde el día en que firmó los papeles del divorcio, pero había oído, a través de conocidos comunes, que su negocio estaba en crisis, que había vendido su participación a sus socios y que ahora trabajaba como consultor para una empresa de ciberseguridad en San Diego. De Valerie sabía aún menos, solo que se había marchado de Calexico poco después de que los desahuciaran de su casa. A veces, respondió Audrey con sinceridad, no tan a menudo como antes, y ya no con dolor, más bien arrepentimiento, arrepentimiento de que las cosas hubieran acabado así en lugar de al revés. La tía Esther asintió comprensiva. Es normal, 15 años no es ninguna broma. ¿Pero sabes lo que pienso? Miró a Audrey con calidez. Creo que lo mejor de tu vida está aún por llegar. ¿De verdad lo crees?, preguntó Audrey con una leve sonrisa. Por supuesto, dijo tía Esther con seguridad. Eres una mujer inteligente, guapa, con éxito y en la flor de la vida. El mundo está lleno de oportunidades para ti. Y quién sabe, le guiñó un ojo. Tal vez algún día conozcas a alguien que te merezca de verdad. Audrey se echó a reír. Ahora mismo estoy muy contenta donde estoy, dijo, mirando alrededor de su nueva casa. Tengo un trabajo que me encanta, una casa nueva y la tía más maravillosa del mundo. ¿Qué más se necesita para ser feliz? La tía Esther sonrió. Tienes razón. A veces la felicidad consiste simplemente en saber apreciar lo que ya tienes. Aquella noche, tumbada en su nuevo dormitorio, Audrey pensó en el camino que había recorrido en los últimos meses. Desde el dolor y la humillación de pillar a Lawrence con Valerie hasta la tranquila aceptación de su nueva realidad. Del sentimiento de pérdida y traición a la sensación de nuevas posibilidades y libertad. Recordó cómo Valerie la había echado de casa, burlándose de que Audrey siguiera pagando las facturas. Gracias por pagar, pero esta casa ya no es tuya, vete. Aquellas palabras antes habían dolido, pero ahora solo provocaban una leve sonrisa. Irónicamente, fueron Valerie y Lawrence quienes acabaron en la calle, mientras que Audrey consiguió un nuevo hogar y una nueva vida. Pero no se trataba de venganza, no se trataba de regodearse. Se trataba de justicia,
de restablecer el equilibrio. Se trataba de comprender que cada uno tiene lo que se merece y que lo más importante no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. Audrey cerró los ojos, sintiendo cómo el sueño se apoderaba poco a poco de ella. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su nueva vida. Una vida en la que no sería la esposa de alguien, sino una persona independiente y fuerte, preparada para afrontar el futuro con el corazón abierto y la mente despejada. E incluso si las cosas no salían según lo previsto, incluso si la vida le deparaba giros inesperados, sabía que podría afrontarlo. Al fin y al cabo, a veces la pérdida abre la puerta a un futuro mejor. Y por eso, estaba casi agradecida a Lawrence y Valerie por ayudarla a encontrar un nuevo camino, un nuevo hogar y un nuevo yo sin quererlo.